¿Y ahora qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque ayer hubo largos discursos hasta entrada la noche, entrada la madrugada. El saldo fue un resultado de 202 votos afirmativos, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausentes para el pacto con el Fondo Monetario. Los negativos y las abstenciones, creo yo, pueden sumarse y de ese modo se llega al resultado de 50 legisladores, 50 diputados y diputadas que votaron en contra o se abstuvieron, o sea, que no quisieron acompañar este acuerdo. Los 202 afirmativos incluyen solamente 77 del Frente de Todos. El resto son opositores. O sea que la decisión que está tomando el gobierno, una decisión que va a marcar el resto de su mandato y que va a marcar a los próximos 3 mandatos, porque nos va a marcar hasta 2034 este entendimiento por lo menos, es una decisión que toma más apoyado en la oposición que en el propio oficialismo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los 50 negativos o que se abstuvieron son mayoritariamente del Frente de Todos. Ahí hay un truco que hacen quienes reivindican el pacto con el fondo o al gobierno en general, que es decir, es una mezcla de extremos. Está la extrema derecha y la extrema izquierda. Y la verdad que no es así. Hay sí en los 50, 4 de los neofascistas que se autoperciben libertarios. Yo no les quiero regalar ese mote, no les voy a decir libertarios nunca, son fachos. Pero están esos 4. Está Ricardo López Murphy, que votó en contra, a pesar de que todos los de Juntos por el Cambio votaron a favor. Él considera, igual que los 4 fachos, que no es suficiente ajuste el que exige el Fondo Monetario, pero los otros 45 son votos que consideran que está mal el ajuste, que está mal acordar con el Fondo Monetario. Ahí están los 3 de izquierda y los otros 42 que son, como digo, o de la cámpora, o de los movimientos sociales, o de los gremios que están dentro del Frente de Todos. Ni siquiera es solamente la cámpora. Pero la cámpora, además de haber sentado a Máximo Kirchner en su banca, ya entrada la madrugada, para votar en contra, la cámpora también sacó un documento, un largo documento de 15 páginas, donde se despega muy fuertemente, mucho más fuertemente que en el texto de renuncia de Máximo Kirchner, de este entendimiento con el Fondo Monetario. Dice el documento varios puntos que recorté 8 fragmentitos que me parece son los que tenés que saber si no querés leer esta carta de 15 páginas. Dice primero que el equipo negociador del gobierno desarrolló una estrategia de amabilidad, secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones, que dicen es solo explicable por la creencia de que estábamos ante un nuevo Fondo Monetario Internacional que sería seducido por la pericia académica y los buenos modales de los negociadores e interlocutores argentinos. Todo esto que les estoy leyendo es textual. O sea, fíjense ustedes con la otredad con la que se refiere la cámpora a los funcionarios del gobierno. Los trata de enemigos, prácticamente, o de algo muy ajeno a ellos. Dice que, además de un rápido análisis de este programa, surge que sus líneas son las de siempre. Un típico programa del fondo, dice, reducción, enumera 5 puntos, reducción del déficit con ajuste del gasto, tope al crecimiento, acumulación de reservas en el Banco Central para el pago de deuda, tasa de interés positiva, devaluación controlada y política monetaria contractiva para eliminar la emisión monetaria. En tercer aspecto, este documento de 15 páginas dice que este no es un nuevo acuerdo, porque no es ni nuevo ni es un acuerdo, es una imposición. Dice que se va a obligar el gobierno a una reforma previsional, a pesar de que el propio Alberto Fernández dijo e insistió, y el ministro de Economía también, que esto no es así. Bueno, la cámpora dice que sí. Dice que para diciembre de este año se obliga al gobierno a hacer un estudio para reforzar la sostenibilidad del sistema previsional y que esto no va a ser solo un ejercicio académico. ¿Qué más dice el texto de la cámpora? Que se va a perder el control de las herramientas monetarias y financieras, que el país se queda expuesto a un escenario de default cada 3 meses,
El grado de injerencia, estoy leyendo todo textual, fíjate vos, que el grado de injerencia en la administración de la cosa pública que va a tener efectivamente el Fondo Monetario a partir de este acuerdo lo convierte en un coadministrador. Dice también que resulta desatinado aplicar un plan de ajuste de estas características y después dice, todo esto que decimos no implica desconocer la deuda. El problema no es firmar con el FMI. Está claro que si tenemos una deuda tenemos que firmar un acuerdo. El problema no es firmar, el problema es qué se firma. Dice, repito, el documento de la Cámpora. Y finalmente destaca que el reconocimiento de la deuda obliga a abordar el tema más importante, que es quién paga esta deuda. Como buena parte de la misma fue fugada del país, dice el documento, el Estado argentino en sus 3 poderes debería hacer que quienes fugaron aquel crédito sean los que paguen ahora. Bueno, esto es lo que dice el documento de la Cámpora. Salió en paralelo un Infifra, el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, que es un centro de estudios que trabaja bajo el paraguas de la CTA de Hugo Yasky. Y también en ese informe que salió esta media mañana, se hace un análisis súper crítico a nivel técnico del acuerdo de facilidades extendidas que ayer se aprobó, repito, con el apoyo mayoritario de los peronistas en el Frente de Todos, que no son kirchneristas, y de la oposición. Básicamente, sobre todo la oposición, porque como dije, de los 202 votos afirmativos, solo 77 son peronistas y la mayor parte son opositores. Habló también Cristina Fernández de Kirchner y la verdad que después del apedreo de su despacho de ayer, habla casi todo el tiempo de ese episodio, de que le apedraron el despacho, que entraron las piedras por la oficina, por la ventana de la oficina. Pero también dice de Kirchner, la vicepresidenta, que la manifestación que había enfrente del Congreso no era una manifestación violenta. Dice que esos fueron infiltrados, que buscaron a propósito su ventana, pero que en la marcha había una plaza llena, 10 cuadras hasta la 9 de julio, y que ese reclamo contra el Fondo Monetario es legítimo. Muy al contrario de lo que dijeron tanto los legisladores de Juntos por el Cambio como los de Alberto Fernández, que acusaban a la izquierda de haber provocado esos desmanes. Bueno, Cristina habló, después de 20 días de no hacerlo, casi todo el tiempo habla de este episodio, como digo, pero en un fragmentito del video de 2 minutos y medio que difundió, también se refiere al acuerdo en sí del Fondo Monetario, y dice esto. En ese momento, en la Plaza de los Dos Congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía, siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Más allá de la evocación de su marido, yo me quedo con el principio de lo que dice Cristina. Dice, había una marcha multitudinaria contra el plan económico del Fondo Monetario. O sea que para Cristina, este plan, el que se sometió ayer a votación, que en realidad no sé, su oposición pidió que no se someta al plan, que solamente se someta a la autorización para el endeudamiento, pero para Cristina, este plan es el plan del Fondo Monetario. O sea que toda la especulación de Palacio que hubo en torno a diferencias entre Máximo y Cristina o en torno a guiños que hacía el kirchnerismo para que salga, me parece que ahora quedan en un segundo plano y queda en un primer plano este posicionamiento. Cristina se aleja claramente con esta declaración del pacto con el FMI. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Se va a alejar del gobierno? ¿Va a renunciar al cargo? ¿Se va simplemente a poner en el lado de enfrente y va a tratar de convivir con este plan que ella considera del Fondo Monetario de acá hasta las elecciones de 2023? Bueno, esa es la gran incógnita política hoy de la Argentina. Y más allá de valoraciones, que ustedes saben que las tengo respecto del programa con el Fondo Monetario, me parece que es ahí donde va a estar puesta la lupa del poder en las próximas semanas y en los próximos meses. Puede ser que el kirchnerismo esté maniobrando para intentar contener a parte de su electorado,
dentro del paraguas del Frente de Todos. Es cierto que no renunciaron ni a sus bancas, ni al bloque, ni nada de eso, pero no sé si no puede pasar eso en estas próximas semanas, porque está todo muy a la vista, ¿no? En los fragmentos que te leí queda claro que piensan que este plan, que esta deriva que eligió Alberto Fernández es una porquería. Pueden intentar disimularlo, pueden intentar ir y volver, ha pasado ya, pero está clarísimo que las tres patas del Frente de Todos hoy están enfrentados en lo más importante que tiene para decidir este gobierno, que es hasta dónde deja avanzar al Fondo Monetario a cambio de esa estabilidad que dicen van a conseguir de la mano de esta refinanciación. Yo ya les dije, no creo que haya estabilidad de la mano de esta refinanciación. Tiendo a creer más que vamos a quedar a tiro de default y que los episodios de inestabilidad se van a reiterar cada 3 meses. De hecho, hoy la bolsa y los bonos sugieren que el mercado piensa como yo también, que esto no va a ser una solución definitiva, ni mucho menos. Pero está muy, muy claro ahora lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner, o por lo menos a mí me queda bastante claro de escuchar este video, de leer el texto de la Cámpora y de saber que muy probablemente lo estaban redactando juntos, que despacho cuando les cayeron las piedras, porque en ese momento estaban reunidos, junto con José Mayans, que va a tener la voz cantante por parte del peronismo en el Senado. No digo que se vaya a caer en el Senado esta ley necesariamente. Lo que digo es que estamos ante una crisis política de proporciones y que eso tiene que ver un poco con el Fondo Monetario y sus exigencias, pero también tiene que ver con cómo se armó el Frente de Todos y cómo caminó a lo largo de estos 2 años. Pasaron cosas.